si hay alguna institución, una entidad que creo yo que ha tomado, digamos, este asunto de manera responsable y siendo absolutamente objetiva a la hora de informar, dando a conocer el número de heridos, de muertos en los lugares más convulsionados en el transcurso de los últimos 15 días o más, ha sido la Defensoría del Pueblo, algo que yo incluso la semana pasada reconocía abiertamente y felicitaba, razón por la cual es un placer tener con nosotros a la doctora Eliana Rebollar, defensora del pueblo, quien ya se encuentra con nosotros para conversar acerca de esta situación tan crítica, polarizada y violenta que vivimos en el Perú. Doctora Rebollar, muy buenas noches. Juliana, muy buenas noches. A ver, ayer veíamos a un grupo de protestantes en la Plaza San Martín y minutos después, porque no pasó mucho tiempo, una casona histórica empieza a arder en llamas. A raíz de esto digamos, construyen dos historias, dos teorías, dos hipótesis. La primera, que la policía habría generado justamente esta situación para no alejar a los protestantes de la Plaza San Martín y culparlos de un acto vandálico, claramente. Y los protestantes más bien dicen que fueron los policías quienes están generando caos para luego tildar a los protestantes de terroristas, de delincuentes y mandarlos a la cárcel. ¿Qué hace la Defensoría ante una situación donde tiene que tener una postura neutral, pero sobre todo en búsqueda de la verdad? Bueno, en este caso muy lamentable que ocurrió el día de ayer, nosotros lo que hemos pedido es una exhaustiva investigación, precisamente para dar con las causas de este hecho. Hecho gravísimo que al final selló la jornada del día de ayer, muy trágica en el país, con un incendio de estas proporciones, que felizmente no ha tenido consecuencias en la vida de las personas, ni en su salud ni integridad. Lo que hemos visto en esa polarización ayer era que, por ejemplo, al cuerpo de bomberos no se le permitía ingresar. Nosotros hemos intervenido en ello. El día de hoy hemos tomado conocimiento que son 14 familias que estarían afectadas, de ellas 5 damnificadas. Ya la Municipalidad Metropolitana las ha puesto a buen recaudo, ha tomado acción para ponerles en un hogar temporal. Y claro, es el tema de la reconstrucción, es el tema de lo que deja, pero esa sensación de quién es el culpable nos lleva a esta polarización en la que no tenemos que pensar que el país está para una definición de vencidos y vencedores. Es muy compleja la situación, el país está en una crisis muy, muy seria, las vidas de 54 personas ya han sido puestas y necesitamos que haya una solución dialogada, realista, en la que la clase política, la propia sociedad pueda responder. Hoy lo que señalas es una verdad. Hay 3 intentos en Ilave, por ejemplo, pero ahí ha habido ya 6 heridos, uno grave. Estamos viendo para que pueda ser trasladado a Puno y pueda salvar su salud, en Desaguadero, en Chucuito, lo propio. Entonces sí vemos que la violencia sigue, los puntos de bloqueo, el día de ayer eran 145, el día de hoy 120, entonces el país no está en una normalidad. Por eso es que pedimos que haya una respuesta realista y la Defensoría no es triunfalista y tenemos que estar en ese punto informando con objetividad, con realidad, qué es lo que está pasando, pero también exigiendo a las autoridades un uso proporcional y profesional de la fuerza. Usted dice algo importante, no necesitamos respuestas realistas que además, digamos, estén vinculadas a lo lamentable de la coyuntura en la que estamos inmersos todos, algunos de manera más directa, algunos más vulnerables que otros, pero este es el país en el que vivimos y es un país que está literalmente ardiendo en llamas. Y ayer se anuncia desde Palacio de Gobierno una conferencia de prensa y lo primero que dice la Presidenta de la República, que ni siquiera manifiesta sus condolencias por el muerto ayer en Cusco, es que la situación está controlada. Y mientras escuchas eso de la máxima representante del gobierno central, en pantalla compartida veíamos nosotros cómo ardía en llamas esta comisaría, esta casona histórica y cómo varios protestantes se dirigían hasta otros puntos de la ciudad donde minutos más tarde, por no decir horas, en el Parque Kennedy ya se generaba, ya se registraba otro nuevo enfrentamiento entre protestantes, manifestantes y la Policía Nacional. Entonces, ¿de qué tranquilidad nos hablan desde el gobierno central? Porque este mensaje, más allá de calmar los ánimos, tengo la sensación que los exacerba, que le hace pensar, le hace creer, le hace entender, y es lógico a la gente que está en las calles, a mí no me escuchan, o sea, yo salgo, hago bulla, salgo con mi pancarta, dicen que todo está bien, cuando para nosotros nada está bien, entonces me pongo más violento y me termino convirtiendo en un delincuente.
Sí, creo que hay que recordar también que el día de ayer en Lima, que había un paro nacional convocado por la CGTP y otras organizaciones, y esta llamada toma de Lima, ha habido una manifestación pacífica de entre 6.000 a 7.000 personas, verificado por la Defensoría del Pueblo. Ok. Entonces, hay que celebrar que había gente que pacíficamente expresaba sus posiciones, sus reclamos, su protesta frente a la situación y a los puntos de agenda que se tiene en esta crisis política. Sin embargo, es cierto también que han habido personas violentas que pretendían, como hoy en la noche sigue este enfrentamiento, llegar al Congreso de la República. Y en la noche ocurrió esto en el Parque Kennedy, en Miraflores. Entonces, claro, si hay una situación, la policía ayer en Lima, a diferencia de lo que hemos venido viendo y exigiendo la respuesta profesional, ha tenido un rol de contención, una mayor dotación de policías, y digamos que en la capital no hubo un fallecido, un costo social que pueda tener esas dimensiones. Sin embargo, es verdad que ayer en Arequipa murió una persona, en Puno una persona también de Macusani, un varón, y al día anterior había muerto una mujer en un enfrentamiento. Entonces, la situación es crítica. Y lo que pensamos desde la Defensoría es que no puede haber un triunfalismo, y por eso no tenemos que pensar en esa postura de vencedores y vencidos, sino ver cómo salimos en una solución dialogada, porque la democracia nos tiene que permitir gobernabilidad y vivir en paz. ¿Pero cree que Si a estas alturas, hay espacio para el diálogo? Si esas son condiciones que no se dan, tenemos que buscarlas. Tiene que, incluso las dirigencias, poner quiénes van a ser los interlocutores, pero también necesitamos que, por ejemplo, desde el Congreso de la República haya respuestas claras, con cronogramas, con fecha cierta de cuándo sería ese adelanto de elecciones. Ha habido una primera votación para un adelanto que va al año 2024, pero nada garantiza todavía que en una segunda eso sea una realidad. Entonces, sí hay una indignación, hay una frustración que empata, aparte de la agenda política de puntos que son posiblemente realizables, de otros que serían inviables, empata con ese sentimiento de discriminación que existe de la gente del interior. Por eso es que estas delegaciones que han venido, hay que pedirles que marchen por las vías de la protesta pacífica y diferenciar y aislar aquellos elementos que realmente causan el caos y que están al margen de la ley. Totalmente de acuerdo con usted, doctora Rebollar. Por eso agradezco muchísimo esta entrevista, porque es una de las pocas autoridades que realmente pone paños fríos, porque tanto de la derecha como de la izquierda, en el Congreso de la República, representantes del propio Ejecutivo, no hacen más que meter a todos en el mismo saco, no repetir esta consigna del terruqueo, de que todos son vándalos, de que llegaron las balas Dundum, y de crear historias paranoides que en realidad no nos llevan a ningún lugar. Más bien lo que hacen es exacerbar los ánimos y ponernos en peligro a todos. Muchísimas gracias, doctora Rebollar, defensora del pueblo, por esta entrevista. Un placer tenerla en el programa.